Señoras y señores, buenas tardes. Les voy a explicar hoy el capítulo 2 del San Lucas, el nacimiento de Jesús. Y a propósito de esto, quiero que sepan una cosa. ¿Saben ustedes las razones por las cuales tenemos un mes en el calendario que se llama agosto? Pues ni más ni menos porque el emperador de Roma, en la época en que vivió nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, se llamaba César Augusto. Y de Augusto pasó a agosto. Por eso se llama agosto, el mes de agosto, quiero decir. Bueno, pues quiero decirles que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad y que ustedes tienen que llegar, pinchar la Sagrada Escritura y luego pinchen en vídeos y se encuentran todos los vídeos de los Hechos de los Apóstoles y la epístola a Filemón, más 10 charlas aquí de San Lucas. Estamos ya en el capítulo 2. Bueno, voy a leerles antes de esto, recordarles que tengo audios también, y que pueden escuchar a través de iVoox, Spotify, todo lo que quieran. Y que lo extiendan, que extiendan ustedes estas charlas a sus amigos si creen que les pueden hacer bien. Bien, pues vamos a ver. Les quería leer la primera parte, ¿no? del capítulo 2. Dice, por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo un gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Vamos a rezar primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues como continuaba explicando, digamos que Lucas, el evangelista Lucas, lo que hace es un historiador y un científico. Lo que hace es situarnos inmediatamente en el lugar y en el tiempo, en el espacio y en el tiempo adecuado. Porque tenemos que el punto de referencia es César Augusto y luego hablamos de Cirino. Cirino, que era gobernador de Siria, y dicen ustedes que tiene que ver Siria con Judea, es decir, con todo lo que era la Palestina de ese momento, ¿no? Y bueno, es que resulta que en ese momento, luego no, porque vendrán otros gobernadores, representantes de Roma a Jerusalén, pero en ese momento Judea dependía del gobernador de Siria. Ahora que hay guerras, ¿no? Recuerden que entre Siria y Jerusalén hay unos 100 y pico de kilómetros solamente. Bueno, entonces este César Augusto era un hombre que, la verdad es que era un hombre de buen ver, era un hombre muy amable y era un buen político sobre todo. O sea, él fue el que hizo la primera marina, o sea, estableció la primera marina en Roma y el ejército estaba contentísimo porque estaba bien pagado. Y además, digamos, la gente estaba contenta porque había juegos y embellecía la ciudad. Y era una persona que reguló el matrimonio, el adulterio, la familia. Y además que no quería lujos, o sea que tampoco quería el sexo desenfrenado, por ejemplo, y que en las artes fue extraordinario, extraordinario porque con arquitectos, escultores, artistas, en su época fueron aupados para arriba, y además el siglo de oro de Roma, no de Grecia, de Roma, fue en la época en que él estuvo. Y este hombre lo que hizo fue una pax, o sea, estableció una pax, o sea, la paz romana, la paz augusta. O sea, nosotros decimos, muchas veces hemos dicho que, oh, qué gusto esto, tengo una paz octaviana, no sé si se dice ahora, porque en otras épocas sí se decía, es que esto consta de, ahí hay una paz octaviana, pues viene de ahí, porque César Augusto se llamaba también Octavio. ¿eh? O sea que sepan que la idea de paz octaviana viene de este emperador. Bueno, entonces, fíjense que yo lo que creo es que las ideas que tenemos, sobre todo, es que, bueno, nace el niño Jesús y nace en Belén, y nace en un pesebre. Pero es que hay mucho más. Fíjense que les he dicho, salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Y era el primer empadronamiento que tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino.
O sea, este empadronamiento, o sea, el primer empadronamiento que hubo en la época de César Augusto fue para Roma y para todas las provincias, porque a él lo que le interesaba sobre todo era, aunque hubiese paz, militarmente, de cuánta gente disponía si hubiese guerra, y de cuánta, digamos, y cuánta gente podía pagar los impuestos. Esto es lo que, y por eso hizo este censo. Ahora bien, tienen que saber una cosa, que el censo la gente, los judíos no estaban nada contentos con este censo, pero nada contentos, porque les voy a explicar por qué, la manera de pensar de ellos, o sea, tenían verdadera hostilidad, más claro, hostilidad, o sea, porque el pueblo pertenece a Dios y el rey elegido por Dios, debe abstenerse de todo censo. O sea, solamente se debe contar con Dios, con la fuerza de Dios. De manera que solo Dios tiene derecho a contar a su pueblo. Claro, si solamente Dios tiene derecho a contar cuánta gente hay en el pueblo y te censas, pues claro, eso no sería renegar de Dios. Y esto los dividió a los judíos. O sea que se encontraron con este problema, pero que recuerden también que se empadronaron en el lugar de origen de ellos. O sea, no es donde vivían, donde se empadronaron, sino tenían que ir todos al lugar de donde habían nacido. Y por eso dice, iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. O sea que tienen que tener en cuenta una cosa, una cosa importantísima, que vean ustedes, les hago ver que este censo mundial de Roma, que salió puramente de Roma, no hace otra cosa que adaptar el plan de Dios hacia que Jesús naciera en Belén. Fíjense que no es casualidad, o sea, un censo de dónde viene del emperador romano y a las provincias llega para que en aquel momento nazca de la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no es para casualidad para nada. Entonces, con respecto a la Virgen María, ella lo acompañó. Lo acompañó porque simplemente era su mujer, o lo acompañó porque a lo mejor era la única hija y era la heredera. Si era heredera tenía que empadronarse también, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, sí que tienen que ver también aquí que el hecho de que el cansancio de la Santísima Virgen, porque aquí dice que llegó, dice el texto, dice, mientras estaban allí se les cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz un hijo, un primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. O sea, dense cuenta de la pesadez que supuso para la Santísima Virgen, ya embarazada de 9 meses, hacer todo el viaje, que eran 142 kilómetros de Nazaret a Belén, había 142 kilómetros. Y se encuentran ustedes con que una mujer embarazada, recuerden que les expliqué que iban en caravanas, o sea, la caravana estaba por el camino y salía gente de todas partes de los caminos y se unían a la caravana y así hacían los viajes normalmente ellos. Seguramente lo que hicieron es, digamos, preparar lo mínimo, ¿no? Pero lo mínimo, lo que no se esperaban ellos era llegar a Belén y encontrar esto. No debían saber cómo debía ser. Claro, estaba llena la ciudad, que la gente se tenía que empadronar aunque se fuese al día siguiente, ¿no? Pero tenía que haber sido, digamos, un sitio más digno, ¿eh? Probablemente existía, pero había que pagar y José no tenía dinero. Entonces, quiero que vean el lugar de nacimiento. O sea, con respecto al lugar de nacimiento, la palabra griega nos dice que quiere decir el lugar donde la persona puede hacer descansar a los caballos. El sitio donde nació nuestro Señor. Lugar donde la persona puede hacer descansar a los caballos.
es decir, una habitación pues de una casa particular, usada como lugar de descanso para gente que pernoctara allí. Y recuerden que en la época la gente vivía, las personas vivían dormían al mismo tiempo en el mismo lugar que el ganado. Entonces, solo había una pequeña división en el lugar donde ella debió dar a luz y los animales que había. Entonces, cuando da luz, inmediatamente lo pone en un lugar que es de piedras calizas, digamos piedras, en el que, digamos, en estas piedras se colocaban la paja para que alimentara a los animales, porque no encontró otro lugar más adecuado, porque debía ser un sitio muy pequeño, ¿no? Entonces, fíjense que dice, no había lugar en el albergue. Y claro, estás pensando, bueno, pero es que Dios no pudo, digamos, no pudo tal vez buscar algo mejor para su hijo. Porque, pues miren, no porque es lo que era el plan de Dios, eso es lo que Dios quería, ¿no? Porque fíjense que Jesús ya es rechazado desde el principio, porque no hay lugar para él para nacer. Y luego el rey Herodes lo persigue para matarlo. O sea que entiendan que nos pasará igual a nosotros, porque nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo y no somos de este mundo. Entonces, corremos la misma suerte que nuestro Señor Jesucristo. Si de verdad somos cristianos, si somos cristianos profundamente. Si somos cristianos en este mundo, no hay lugar para nosotros. Por eso, siempre habrá dificultades, incomodidades, incomprensiones, porque es lo que hace el ser cristiano. Entonces, claro, lo que se tiene que hacer es pedir al Señor buscar el don de la fortaleza. Don de fortaleza para desarrollarlo, para vivir la cruz. No hay que asustarse, simplemente hay que prepararse para saber soy cristiano y no voy a renegar de Jesucristo y que venga lo que venga, pero yo necesito el don de fortaleza del Señor. Bueno, pues les dejo aquí con las preguntas siguientes, porque la semana que viene hablaremos de los pastores. Y esto me interesa también profundizarlo, porque es muy bonito. Entonces, las preguntas de hoy serían si entendemos que sufriremos persecución por ser cristianos, tal como Jesús también lo sufrió. Si hemos caído en esto. Persecución, de todo tipo, de cualquier tipo, cruenta o incruenta. Otra cosa es ¿qué me cansa en esta época de mi vida? ¿De qué estoy cansada o cansado en esta época de mi vida? ¿Busco el descanso en el Señor? Recuerden que Dios dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agraviados, que yo os aliviaré. Esto está en Mateo 11, capítulo 11, versículo 28 al 30. Y recordarles también esto, les dejo un par de vídeos para que ustedes os vayan mirando cuando acabe porque recuerden que, bueno, lo que sabemos de Pedro es que bueno, lo que recordamos más o menos, que Pedro pues negó 3 veces al Señor en la pasión. Y tal vez recordemos que Pedro se presentó en el sepulcro con Juan. Pero es que después de Pedro, después de que el Señor resucitara, pasaron muchísimas cosas y Pedro estaba allí y esto se lo encuentran en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, les pongo un vídeo en el cual veremos cómo Pedro resucita a una mujer que está viva. Y luego también les pongo otro vídeo en el cual los Hechos de los Apóstoles van desde la ascensión del Señor hasta hasta que Pablo llega a Roma. Pues el viaje de Pablo a Roma, el comienzo de ese viaje. Luego pasan muchas más cosas, tempestades y muchas más cosas. Les dejo estos vídeos para que ustedes los disfruten. Muchísimas gracias por escucharme y espero sus comentarios. Buenas tardes.